8. Los malos contactos de Mendel y su interés por una teoría internalista de la especiación. Las malas relaciones con posibles contactos académicos parecen ser la causa con más evidencia para que Mendel fuera excluido de esta forma por las comunidades científicas. En primera instancia porque la Universidad de Viena estaba llena de biólogos fisicalistas que creían en la posibilidad de estudiar la biología del mismo modo que la física. Siguiente. En segunda instancia está la evidente antipatía de naturalistas como Carl von Nagel y 1817-1891, un influyente naturalista de la Universidad de Múnich, que le recomendó abandonar el estudio de la herencia. La influencia de Nigeli era grande, después de todo Nigeli es el descubridor de las estructuras coloreadas al interior del núcleo de la célula llamadas de cromosomas. Siguiente. Adicionalmente, el sucesor de Mendel en la abadía ordenó la destrucción de sus archivos. Sin embargo, entre los pocos documentos y libros que lograron sobrevivir se encuentra un ejemplar del origen de las especies y de otros libros de Darwin, en los que hay una gran cantidad de anotaciones manuscritas. Siguiente. Gracias al testimonio de uno de sus amigos, sabemos que Mendel estaba muy interesado en las ideas evolutivas, y ciertamente no era un adversario de la teoría evolutiva, aunque afirmaba que algo seguía faltando. 5.9. Mendel un adelantado a su época. El trabajo de Mendel estuvo realmente adelantado a su época por cerca de 40 años, hasta 1890-1900, cuando el fenómeno de la meiosis fue observado y descrito, y en tal marco conceptual, los descubrimientos cuantitativos de Mendel adquirieron un sentido biológico completo. Siguiente. El trabajo de Mendel fue redescubierto independientemente por tres genetistas. Siguiente. Hugo de Vries 1848-1835, redescubrió las leyes de la herencia por sí solo en la década de 1890, pero durante el desarrollo final de su artículo encontró el artículo original de Mendel, por lo que modificó la terminología para que concordara. Siguiente. Sin embargo, en 1900 al publicar originalmente su ensayo omitió ese pequeño detalle, aunque después de críticas por parte de Carl Correns 1864-1833, la preeminencia del descubrimiento fue adjudicada a Mendel. Siguiente. Carl Correns fue otro de los redescubridores de la teoría de la genética, el desarrollo de sus ideas las realizó de manera paralela con de Vries durante la década de 1890, y su modelo biológico fue una planta llamada Vellosilla. Hieracium pilosela. Siguiente. Erich von Schermach 1871-1962, quien también realizó su trabajo en la década de 1890. Sin embargo, es de remarcar que, estos hombres realizaron sus descubrimientos contando con más datos, por ejemplo el proceso de la mitosis y meiosis como una explicación físico-biológica de lo que sucedía matemáticamente. Siguiente. El hecho de que Mendel lograra intuir de manera netamente matemática lo que estaba sucediendo se debe netamente a una extensiva preparación experimental, a la elección de un modelo biológico afortunado, a una adquisición de datos rigurosa, a un manejo estadístico de datos sólido, y a una interpretación imaginativa pero lógica. Siguiente. 6. Modelo, realidad, fenómenos en la genética clásica. Es importante resaltar que Mendel no descubrió ni cromosomas, ni genes, ni nada que se le parezca. El trabajo de Mendel no es estructural. La parte estructural la trabajaban en Prusia, no en Austria. Siguiente. El modelo de Mendel es exclusivamente del pensamiento y la matemática, es decir, una abstracción. Siguiente. El modelo no intenta tampoco representar cómo debería ser la estructura.
Los modelos abstractos eran la especialidad de las ciencias de Prusia y Austria, pues no intentaban representar cómo debería verse una realidad. Siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a los modelos científicos de tradición inglesa, donde el modelo sí intenta representar la realidad estructural. Los llamamos modelos analógicos. Siguiente. Pero si no intenta representar la estructura, ¿qué es lo que hace el modelo matemático? El objetivo es que los números obtenidos experimentalmente sean los mismos que han sido predichos teóricamente. Por lo anterior, se puede decir que el objeto último de un ejercicio mendeliano matematizado es comparar dos cantidades numéricas, una teórica y otra experimental. Siguiente. 7. Diseño experimental de la genética clásica. 7.1. La alberja como modelo biológico de la genética clásica. Elegir un modelo biológico adecuado para las necesidades experimentales es crucial. Si se elige mal se pueden obtener falsos resultados. Básicamente, todo el éxito de Mendel se debió a la elección de la planta de guisante Pisum sativum. Sin embargo, en nuestro contexto es más famosa por el nombre de alberja o arveja. Algunas ventajas de la alberja como modelo biológico son: 1. La alberja es fácil de cultivar. 2. Genera una gran cantidad de descendientes por generación, aspecto vital para los análisis estadísticos. 3. Sus caracteres poseen rasgos diferenciables cualitativamente. 4. Son autofertilizables y soportan la endogamia. 5. La fertilización puede manipularse artificialmente ofreciendo control sobre los cruces entre los individuos. 7.2. Control sobre la reproducción. La polinización artificial se podía hacer sin ningún problema con la ayuda de un pincel que trasladaba el polen de una flor a otra. Por lo que podía conocer cuáles eran los caracteres de los parentales con respecto a sus descendientes. Sin embargo, lo primero que hizo Mendel fue un proceso de purificación de caracteres. Siguiente. Las flores de alberja tienen la propiedad de autofertilizarse de ser necesario. Mediante varias rondas de autofertilización, Mendel purificó rasgos de caracteres que deseaba investigar. 7.3. Definiciones mendelianas contra definiciones modernas. Emplearemos lo más posible las definiciones mendelianas, pues sus equivalentes no fueron desarrollados hasta después de su muerte. Caracteres. Característica física a observar, como tamaño, textura, color, o forma. Rasgos. Es el estado en que aparece un solo carácter, ya sea amarillo o verde, liso o rugoso, largo o corto. Esto es porque las definiciones mendelianas están más relacionadas con lo que percibimos de las plantas, y no parten del presupuesto teórico que por cierto aún no hemos introducido.